23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Como estamos más o menos en un tiempo agradable, pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Dice el versículo número 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre Santo, vamos a meternos en su palabra una vez más y oramos que sea de bendición para todos aquí y que podamos ser edificados a través de su palabra. Gracias, bendiga su siervo y bendiga su palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Siéntense, hermanos. No es de este versículo en sí que quiero hablarles en esta mañana, pero sí es la base, por así decirlo, porque todo lo que hacemos y lo que creemos tiene su base en la Biblia, la palabra de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, dice la siguiente palabra: tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, en el sentido de nosotros no creemos en el don de profeta, en el sentido de alguien que reciba hoy revelaciones divinas, revelaciones del cielo, y que la gente tenga que guiarse por esas revelaciones. No, nosotros no creemos eso. Nosotros ya tenemos la revelación perfecta y completa, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y déjeme decirle, allí no hay falla. Pero yo conozco muchos que creen esa forma, y hermanos, en verdad, ¿cuántos errores cometen esa gente? Y la mayoría de las veces es para vergüenza del Evangelio. La mayoría de las veces para vergüenza del Evangelio. Y mucha gente sale lastimada, ¿verdad? Y sufre. Porque alguien dice, es que Dios me habló. No hay tal cosa. Si Dios no te habla a través de su palabra, no te va a hablar de otra forma. Él habla a través de su palabra. Y ahí tenemos, por eso, la palabra profética más segura. Ahora, es de la palabra donde dice claramente, primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 23, que hemos sido renacidos. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Una simiente incorruptible. Y luego nos dice cuál es esa simiente. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, ¿cómo es que venimos a la vida espiritual? ¿Cómo es que hemos nacido de nuevo o hemos nacido del Espíritu? ¿Cómo es que sabemos esa necesidad del ser humano que tiene de nacer de nuevo? ¿Cómo es? ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo enseña? Bueno, viene de la palabra de Dios. Lo enseña Dios a través de su palabra. Y es la necesidad de cada ser humano de nacer de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? ¿Cómo nace del Espíritu? Bueno, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17, por el oír del Evangelio. Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, ¿verdad?
escucha la palabra de Dios, ahí en ese momento se está sembrando la semilla incorruptible, la semilla que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Ahora, es bien interesante cómo usted y yo podemos o hemos experimentado el efecto, los resultados que tiene el hecho de habernos prestado a recibir esa semilla en nuestros corazones. Y hemos visto que ha hecho un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de creer y en nuestra manera de pensar. Claro, principalmente un cambio en relación a lo que pensamos o hemos creído sobre qué nos puede salvar y qué no nos puede salvar. Y hemos desechado cualquier cosa que antes creíamos que nos podía salvar para solamente creer que en Jesucristo hay salvación. Y en nadie más. Solamente en Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesús. ¿Verdad? Ahora, ya no más con el hecho de que se siembra la semilla del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, el Evangelio que está en la palabra de Dios, ya no más con ese hecho hay grandes efectos y grandes cambios en la vida de un ser humano que se expone a oír ese mensaje. Y de hecho la palabra de Dios dice, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La razón por la cual usted está aquí es porque alguien un día le sembró la semilla en su corazón y usted prestó atención y oyó el Evangelio, y esa semilla de la palabra de Dios incorruptible que permanece para siempre fue sembrada en su corazón y usted entendió y como que los ojos se le abrieron. Y su entendimiento, como la Biblia dice, que estábamos en tinieblas, estábamos entenebrecidos, de repente empieza a ver luz en medio de las tinieblas y entender las cosas como Dios quiere que en realidad las entendamos. Aparte de eso, o fuera de eso, o cuando estábamos antes de eso, la verdad es que vivíamos como nada. Hacíamos las cosas y se nos hacían muy normales, ¿sí o no? Nos metíamos en cada cosa, vivíamos como queríamos, hacíamos lo que se nos antojaba, íbamos, veníamos, comprábamos, vendíamos, transeábamos, nos aprovechábamos, tantas cosas que bueno, todo el mundo las hace, todo el mundo las hace. Pero ahora que se ha sembrado esta semilla eterna, la palabra de Dios que permanece para siempre, como que ya no podemos, esta luz ha iluminado nuestro entendimiento y como que las tinieblas no checan con la luz. Como que las tinieblas, las obras de las tinieblas no concuerdan con la luz. Y empieza a haber un cambio en todos los sentidos. Ahora, ¿a qué voy? Voy a esto. Ve por favor lo que dice Santiago 1:21. Ahí está mi mensaje. Pero tuve que decirles que es que todo comienza con la palabra de Dios. Santiago 1:21, si lo tiene dígame amén. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra, que dice, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, recibid con mansedumbre
la palabra implantada. ¿A qué se refiere esa palabra, queridos hermanos? Se refiere a la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que recibir esa palabra, queridos hermanos? ¿Cómo debemos de recibir? Con mansedumbre, prestándonos, escuchando, poniendo atención. Y dice allí la palabra, el versículo 21, que debemos de recibir esa palabra con mansedumbre y que debe ser una palabra, ahí la clave, una palabra implantada. Una palabra bien sembrada. Bueno, la palabra implantada es la palabra de Dios que podemos tener sembrada en nuestros corazones. La palabra de Dios que debemos de tener bien plantada, bien sembrada en nuestros corazones, porque esa palabra es la base de nuestra fe y la semilla que puede hacer la diferencia en nuestra vida. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿qué? No es lo mismo, póngame atención, un cristiano que no tiene la palabra de Dios implantada en su corazón a uno que sí la tiene. Uno que no tiene la palabra de Dios implantada a uno que sí la tiene. No es lo mismo. El salmista destaca algunas cosas, nomás por ver algunos versículos. En el Salmo 119, allí podemos ver claramente, sobre todo este Salmo 119, que es una alabanza a la Biblia, a la palabra de Dios. Cada versículo reconoce, exalza la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, el salmista declara en el Salmo 119, versículo 9, si lo tiene ahí, dígame amén, vamos ahí, por favor. Salmo 119, versículo 9, es la mitad de la Biblia. Se conoce como el ombligo de la Biblia, el Salmo 119. Hay dos versículos que la mayoría de los que estamos aquí los sabemos. Es el versículo número 9 y el versículo 11. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Nota esa palabra. Con guardar su, ¿qué dice? Eso es exactamente lo que significa tener la palabra implantada. Eso es exactamente lo que quiere decir que un cristiano, un joven cristiano, pueda tener la palabra implantada en su vida, en su corazón. Una semilla eterna que permanece para siempre. Ahora, mira el versículo 11, otro versículo que la mayoría lo sabemos. Dice, en mi corazón, ¿qué dice? He guardado tus dichos para no pecar. Nótalo otra vez. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez nos muestra el hecho de un cristiano que tiene la palabra implantada en su corazón y que la tiene, dice, he guardado mis dichos en mi corazón para no pecar contra quién, hermanos. Hay una diferencia entre un cristiano que tiene la palabra implantada en su vida o que está implantando la palabra en su vida a un cristiano que no está implantando la palabra en su vida. Hay mucha diferencia. Por eso, esa semilla eterna, simiente incorruptible, cuando se recibe por primera vez y te abre los ojos y te da entendimiento y de las tinieblas empieza a ver una luz en tu vida por primera vez. Pero escúchame bien,
si usted o yo como cristianos no seguimos implantando la palabra de Dios, la semilla incorruptible, si no la seguimos implantando en nuestros corazones, quiero decirte que tarde que temprano ese entendimiento que empiezas a tener cuando recibiste a Jesús en tu corazón, esa luz que empieza a ver en medio de las tinieblas de tu entendimiento entenebrecido, esa luz otra vez empieza a opacarse. ¿Qué quiere decir, pastor? Lo que quiero decir es que necesitamos constantemente estar implantando la palabra de Dios en nuestra vida. Es lo que quiero decir. Cada cristiano necesita estar implantando la palabra de Dios en su corazón, recibir cada día, cada vez que hay servicio. Ahora mismo que estoy predicándoles la palabra de Dios, usted necesita con mansedumbre permitir que Dios implante su palabra en su corazón. Y eso hace una diferencia entre un cristiano que ahora mismo está aquí pensando a qué hora vamos a terminar, a qué hora vamos a salir, y ha cerrado su corazón y la palabra no está siendo implantada en su vida, y por supuesto el resultado de su vida será muy diferente a aquel cristiano que está poniendo atención y que está poniendo disposición, atendiendo lo que se está diciendo y está con mansedumbre recibiendo la palabra de Dios para que esté implantada en su corazón, y el resultado de ese cristiano que está dándole más luz a su entendimiento va a ser muy diferente a aquel que no pone atención, a aquel que está esperando que sean las 12:30 para que termine o no termine el pastor, yo me voy. De hecho, no es difícil para mí pensar que hay gente aquí que ya su corazón ya está predestinado para que todo lo ya está cerrado. No está entrando la palabra de Dios en tu vida. Y hay muchos aquí que están diciendo, sí, dame la palabra de Dios, siembra la palabra de Dios en mi vida. Cuánto bien me hace la palabra de Dios. Necesito la palabra eterna, la palabra que permanece para siempre, la semilla incorruptible. Necesito seguir recibiéndola, así como la recibí el primer día que presté atención y escuché el evangelio que me salvó. Yo necesito seguir recibiendo la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios esté grabada en mi corazón. Esa palabra de Dios la tenga bien sembrada, bien cimentada, bien plantada en mi vida, porque yo la necesito. Eso es lo que realmente quiere decir, y lo que necesita todo cristiano, que la palabra de Dios siga siendo implantada. Estamos vacíos de la palabra de Dios. No hay poder muchas veces en la vida de los cristianos porque no hay palabra de Dios plantada en su vida. Somos frágiles y débiles. El diablo nos puede ganar fácilmente las batallas. Cuando peleó contra Cristo en la tentación, tanto en Lucas 4 como en Mateo 4, Cristo responde en su lucha contra el diablo: escrito está. Y otra vez, escrito está. Y otra vez, escrito está. ¿Qué nos indica eso, hermano? Que Cristo tenía la palabra de Dios bien implantada. ¿En dónde? En su corazón. Pudo repeler todo ataque del maligno. Lo pudo hacer. Fácilmente pudo tener la victoria. El diablo huyó de Cristo, se apartó, y venían ángeles y le adoraban y le servían. Nos dice Mateo capítulo número 4, versículo 11. Ve Santiago capítulo 4, versículo número 7. Ve Santiago 4, 7. Dice Santiago 4, 7, dice la palabra de Dios. ¿Está ahí conmigo? Someteos pues, ¿qué dice? A Dios. Resistir al diablo y huirá.
Escúchame por favor, hermano, ponme atención. No, el diablo no va a huir a menos que usted tenga la palabra de Dios implantada en su corazón. La mayoría de los cristianos hoy en día están fracasando en su lucha espiritual porque la palabra de Dios no está implantada y pareciera que el diablo ahí los trae y no los deja, siempre está machacando, siempre está ofreciendo, siempre está tratando de que el cristiano resbale o caiga o ceda a las debilidades o al pecado, siempre está allí. Y el cristiano no está luchando, ni combatiendo, ni resistiendo contra el diablo, simple y sencillamente porque no tiene armas para hacerlo, porque está descuidado, está desprotegido. La palabra de Dios, la semilla incorruptible, no está implantada en su corazón, y el diablo tiene muchas victorias en las vidas de muchos cristianos hoy en día. Este versículo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, no es realidad en la vida de muchos cristianos. Porque su carácter es manejado por el diablo. Su ambiente en su casa es manejado por el diablo. Su vida, su proceder, sus actitudes son manejadas por el diablo. El diablo no se aparta. La palabra de Dios no está implantada. Yo quisiera con esto a tratar de que usted, hermano, hermana, entienda, usted y yo necesitamos seguir implantando la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestros corazones. Ahora, estudiando el libro de Santiago, encontré muchos beneficios, no los voy a decir todos, pero muchos beneficios, nomás por el hecho de tener la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Muchas cosas de provecho que podemos tener por implantar, por seguir implantando la palabra de Dios. Por si todavía alguien no me está entendiendo, ¿qué es lo que está hablando, pastor? Lo que estoy hablando es lo que mismo dijo el salmista. En mi corazón he guardado tus, ¿qué dice? Lo que estoy diciendo es que usted y yo necesitamos poner esta palabra que está aquí escrita, que es la palabra de Dios, pero ponerla ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones. Lo que estoy diciendo es que cada vez tenemos que saber más y más y más y más y ponerla en nuestro corazón y ponerla y grabarla en nuestro corazón y que esté bien sembrada, bien plantada en nuestro corazón. De eso estoy hablando. El cristiano que quiere hacer algo por la obra de Dios, será imposible que haga algo por la obra de Dios si la palabra de Dios no está implantada en su corazón. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que si tú vas a querer ejercer tu don espiritual, como estamos aprendiendo en la escuela dominical, usted necesita la palabra de Dios implantada en su corazón. Una persona, un creyente, un cristiano que está implantando la palabra de Dios en su corazón constantemente, que está aprendiendo la palabra de Dios, está memorizando la palabra de Dios, está meditando la palabra de Dios, ese cristiano tendrá una vida muy diferente y sin duda será muy, pero muy, muy útil en la obra de Dios y tendrá cosas muy diferentes, resultados muy diferentes como persona, como individuo, en su matrimonio, en su familia, en su hogar, en su ministerio. Tendrá cosas muy diferentes por el hecho de tener en su vida la palabra de Dios implantada. El versículo número 12, Santiago 1, nos dice: el primero de estos beneficios,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le, ¿qué dice? Aquí habla de varones que soportan, ¿qué dice? ¿Me está escuchando? No de cristianos que ceden a la tentación, sino de cristianos que están dispuestos a decirle no al pecado, no a la tentación, no a las invitaciones del mundo. Cristianos que están dispuestos a decirle no a sus viejas amistades, a sus viejos amigos. De eso está hablando aquí. ¿Y qué es bienaventurado? Ahora, pero escúcheme, querido hermano, si usted no tiene la palabra de Dios implantada, usted va a ceder a las tentaciones. Necesitamos que la palabra de Dios esté implantada en nosotros, porque la palabra de Dios implantada en nuestro corazón nos ayuda a pasar las pruebas y a pasar las tentaciones, los momentos difíciles, los momentos de crisis. La palabra de Dios implantada en nuestro corazón nos ayuda a soportar cualquier prueba, cualquier tentación, hermanos. ¿Por qué muchos cristianos, en vez de gozarnos en las pruebas, renegamos en las pruebas? ¿Me está escuchando? El cristiano que se goza en las pruebas porque sabe que tiene la palabra de Dios implantada en su corazón. El cristiano que reniega de las pruebas está vacío. No tiene las promesas de Dios, no las sabe, no las entiende. Por eso reniega, por eso le reprocha a Dios, por eso está inconforme. Por eso está insatisfecho. ¿Me está escuchando? La palabra implantada nos ayuda a pasar, a soportar, a pasar las pruebas, a soportar toda clase de tentación. En segundo lugar, la palabra de Dios implantada en nuestro corazón es la base para ser hacedores de la palabra. En Santiago 1:22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, engañándonos, ¿qué dice? Necesitamos vivir la palabra, practicar la palabra, hacer la palabra. No solamente ser oidores. Pero escúchame, pero si ni siquiera tenemos la palabra implantada en nuestro corazón, ¿cómo vamos a vivirla? ¿Cómo vamos a practicarla? ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Cómo vamos a realizarla en nuestra vida? ¿Cómo la vamos a poder ver en lo como vivimos? ¿Cómo? Si ni siquiera la sabemos, no la tenemos en nosotros, ignoramos demasiado de la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Cómo la vamos a hacer? Pero cuando usted empieza a implantar la palabra de Dios en su vida, empieza a conocer la voluntad de Dios para usted, empieza a saber el plan y propósito de Dios para usted, entonces usted empieza a vivir y a practicar conforme a lo que ha aprendido. Es imposible para un cristiano hacer o vivir la palabra de Dios si primeramente no está implantada en su corazón. ¿Me está escuchando? En tercer lugar, la palabra implantada produce fe y produce obras. Santiago 1:17 y 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Versículo 18, ¿está conmigo? Santiago 2:18, perdón si dije 1, 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿qué dice? Por mis obras. Y no quiero entrar en esta polémica de fe y obras ahora, no tengo ni el tiempo. Pero una cosa puedo concluir y puedo decirte claramente, que la palabra implantada produce en nosotros fe y produce obras. Así tan sencillo.
Usted, hermano en Cristo, siga implantando la palabra de Dios en su corazón y su fe va a crecer y usted va a empezar a hacer cosas que antes no hacía, a tratar a las personas como antes no las trataba, a hablar con su esposa como antes no le hablaba, a tratar con sus hijos como antes no los trataba, a tratar con la gente como antes no los trataba, a tratar con los policías como antes no los trataba. No sé por qué dije policías, pero bueno. O con el cobrador, o con el banquero, o con el supervisor, o con los subordinados. Mientras más usted esté implantándose la palabra de Dios en su corazón, va a producir fe y esa fe va a producir actitudes y acciones muy diferentes, porque son actitudes y acciones conforme a la palabra de Dios. Conforme a esa palabra implantada que todo lo transforma y todo lo cambia, aún nuestro horrible carácter. Pero ese es el beneficio de tener la palabra de Dios implantada. Produce fe, produce obras. Número 4, ve Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Si ya lo tiene, dígame amén. Y pude hablar de otra cosa más allí, en el capítulo 3, pero bueno. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, léalo conmigo, ¿qué dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Escúchame bien, querido hermano. El hecho de implantar la palabra, de tener la palabra implantada y de seguir implantando la palabra en nuestros corazones, eso nos va a producir, nos va a dar sabiduría. Y quiero decirle, todos aquí necesitamos sabiduría de Dios. Todos aquí. Algunos estudiantes ocupan más sabiduría. Necesitan todo hombre aquí necesita sabiduría de Dios. No sabiduría de este mundo, no sabiduría como dice, la describe aquí, la sabiduría terrenal o animal o diabólica. No, el cristiano necesitamos sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Todos aquí, pues queridos hermanos, dice el Salmo 119, la multitud de tus palabras alumbra, me da entendimiento. Cuando la palabra de Dios está implantada en nosotros, escúchame, vamos a saber qué hacer. Vamos a tomar buenas y correctas decisiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está implantada. Lo único que hacemos es echar mano de lo que ya está implantada y y decidimos, voy a hacer esto porque así dice Dios que debo de hacerlo. Voy a vivir de esta manera porque es la manera como le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque así está la palabra, ya está implantada. No tenemos que andar inventando, no tenemos que andar buscando, no tenemos que andar preguntando, ¿qué? ¿Será bueno esto o no será bueno? ¿Será bueno esto o no será bueno? ¿Y si voy o no voy? ¿Y si lo hago o no lo hago? Pues va a haber baile, pero yo nomás voy a la comida. No tienes la sabiduría de lo alto. Tienes la otra clase de sabiduría, terrenal, animal o diabólica. Qué triste vidas de cristianos manejándose por sabiduría terrenal, animal o diabólica, en vez de buscar sabiduría de lo alto.
Qué triste, qué lamentable. Pero no es raro, porque la palabra de Dios no está implantada en sus corazones y no les queda más que la sabiduría de este mundo. ¿Me está escuchando? Pero cuando usted tiene la palabra de Dios implantada en su vida, entonces usted cuenta con la sabiduría de Dios, con la guía de Dios. Y Dios le va a decir y le va a marcar claramente el camino. Es por aquí, mi hijo, es por acá, mi hijo, es esta carrera, mi hijo, es esta otra carrera, mi hija. Te va a marcar claramente. Pero cuando no contamos con la sabiduría de lo alto, no porque no esté disponible, está disponible, pero está disponible en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está implantada en tu corazón o en mi corazón, no hay sabiduría de lo alto. ¿Alguien me está escuchando? La palabra implantada nos ayuda a pasar las pruebas, soportar las tentaciones. La palabra implantada es la base para ser un hacedor y no solamente un oidor. La palabra implantada produce fe y obras. La palabra implantada produce sabiduría de lo alto. La palabra implantada, número 5, nos guarda del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Léalo conmigo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. Y hermano, eso es tan fuerte que tengo que decir: yo esto no lo digo, eso lo dice Dios en su palabra. Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de quien dice. Ahora, ¿cómo podemos guardarnos de este mundo perverso, del pecado del mundo, de las tentaciones? ¿Cómo? Con la palabra implantada en nuestro corazón. No tenemos la palabra implantada, el mundo fácilmente nos llama la atención. Los ojos se nos van con las diversiones, las atracciones del mundo. Queremos andar practicando lo mismo que el mundo practica. Queremos ir a lugares donde el mundo va. Queremos hacer cosas que los del mundo hacen. Si tan solo tuviéramos la palabra de Dios implantada, tuviéramos suficiente entendimiento para entender lo que la palabra de Dios dice, que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso a veces los padres andan batallando o andamos batallando con los hijos, porque los hijos no alcanzan a tener entendimiento a veces por su necedad, por su inexperiencia, por su juventud, en tomar decisiones equivocadas. Y a veces les tenemos que decir: no está bien donde vas, no está bien con quien andas, no está bien lo que haces. Y ellos: no, ¿por qué no? Sin ninguna base. Y reaccionan así los hijos, porque no tienen la palabra de Dios implantada. Y andan buscando lo mismo que anda buscando el que ni tiene a Cristo, simple y sencillamente porque no tiene la palabra de Dios implantada en su corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero si ni la palabra está en su corazón, ¿cómo la va a guardar? ¿Alguien me está escuchando? Déjame terminar, el tiempo se me ha acabado. Pudiera hablar mucho más. La palabra implantada, por último, nos da una perspectiva correcta de la vida y del futuro. La palabra implantada aquí en el corazón nos da una perspectiva correcta de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Del futuro. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y trabajaremos y ganaremos. 14. Cuando ni siquiera sabéis lo que será mañana, porque
¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es que dice. Aquí hay dos posturas, dos perspectivas de vida. El que vive la vida sin tomar en cuenta a Dios. Los que viven la vida tomando en cuenta a Dios. Es diferente. La gente que dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer el negocio, voy a emprender esto, voy a hacer esto otra cosa. Y como el hombre insensato, el rico insensato de Lucas capítulo 12. Tengo tantos bienes, no sé qué hacer con ellos, voy a derribar mi granero, los haré más grandes, y los hizo, y alma, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe, gózate, regocíjate. Pero no tenía una perspectiva correcta de la vida, porque vino una voz desde el cielo que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Ese hombre se olvidó que iba a morir, que en cualquier momento va a morir y que todo ser humano, queridos hermanos, todo ser humano depende de cuerdas muy frágiles. Su vida son cuerdas muy frágiles y en cualquier instante nos vamos de esta vida. En cualquier instante. Es tan simple a veces la muerte. Llega cuando menos espera. Hace tiempo les platiqué de un muchacho, señor, que llegó a su casa, su esposa le preparó la comida y él estaba comiendo y mientras comía se atoró, se atrabancó, cayó por atrás de la silla y se asfixió, se murió. Tan simple es la muerte que hasta cenando o comiendo puede llegar. Es increíble. Pero a veces estamos así con esta actitud del mundo porque la palabra de Dios no está implantada y queremos vivir como el mundo y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a hacer aquí y vamos a tener otra mejor casa y vamos a trabajar para tener mejores carros y vamos a hacer un viaje y esto y el otro y se nos olvida que si Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿A dónde vas? Dice Dios. Como Balaán que iba para maldecir al pueblo de Dios y el ángel se le apareció en el camino y no lo vio Balaán, pero lo vio el burro de Balaán o la burra de Balaán y se echó y Dios hizo que la burra hablara porque estaba tan ciego, no entendía. Como muchas veces nosotros a veces como cristianos estamos a veces tan sin entendimiento. Pero escúcheme, un cristiano está sin entendimiento porque la palabra de Dios no se ha seguido implantando en su corazón. ¿Alguien me está escuchando? Algunos jóvenes me hablaban expresiones que yo no entendía en el viaje misionero. Algunas frases, algunas expresiones, ciertos modismos. Y yo le decía, explícame lo que quiere decir eso. Y ahora digo, si en vez de aprender esas vulgaridades, expresiones, formas de hablar, lo que estuviera en nuestro corazón fuera la palabra de Dios implantada. Implantada la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace falta? Que sigamos implantando la palabra de Dios. Esa palabra, esa semilla, esa simiente incorruptible que nos dio vida, que nos dio salvación. Esa palabra que nos dio la vida eterna, esa palabra, que sigamos implantándola, y esa palabra nos dé entendimiento. ¿Para qué es esta vida?
¿Para qué estoy aquí en esta vida? ¿Para qué Dios me ha dado esta vida? En esta semana escuché yo expresiones de algunos de nuestros muchachos diciendo como pues yo no pedí para qué me trajeron a nacer a esta vida. Yo dije, ingrato, malagradecido. Lo que necesitas es la palabra de Dios implantada en tu vida. En vez de estar renegando de tu existencia. Y escuchamos en las noticias, el más alto índice de suicidios es dado entre los jóvenes, que normalmente lo hacen porque se comparan con otros que tienen y ellos no tienen. Pero tienen cosas tan valiosas. La vida es una cosa muy valiosa. Su alma, por la cual Cristo murió, es muy valiosa. No lo alcanzan. Ellos quieren entender los carros del otro, del amigo, las computadoras del otro, del amigo, los viajes del otro y del amigo. ¿Crees que eso es la vida? Y se crea una falsa perspectiva de la vida, como la que el mundo tiene, una vida sin Dios, sin Biblia, sin Cristo, sin iglesia, igualitito, así, una perspectiva falsa e equivocada. La perspectiva cristiana, lo dice el versículo número 15, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere. ¿Me está escuchando? Dígalo, si el Señor quiere. Dígalo, si el Señor quiere. Cuando tú estás diciendo, si el Señor quiera, yo tengo estos planes, pero se van a hacer si el Señor quiere, si Él lo permite, si Él lo autoriza. Si Él no quiere, no se hace nada. Pero se responde así cuando se entiende que finalmente estamos supeditados o sometidos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es posible eso? Implantando la palabra de Dios en nuestro corazón. Todos aquí deberíamos de tener una hambre por seguir aprendiendo la palabra, grabar versículos, más y más y más versículos de memoria en nuestro corazón y plantarlos, sembrarlos, implantarlos bien puestos, bien grabados en nuestro corazón, porque tú y yo no sabemos en qué momento los podemos utilizar. Por eso es importante que la palabra de Dios sea implantada, que implantemos, que sigamos implantando la palabra de Dios en nuestro corazón. No solamente domingo por la mañana cuando aprendemos un versículo de memoria. Todos los días podemos aprender un versículo de memoria. Todos los días. Cada día. 365 días, 365 versículos. Sabemos, hemos oído y en el pasado vimos aquí mismo hermanos o hermanas que aprendían salmos enteros, libros de la Biblia enteros. Salmo 119, completito, diciéndolo de memoria, cada palabra por palabra, palabra por palabra. ¿Cómo necesitamos que la palabra de Dios esté implantada en nuestro corazón? Vamos a orar. Señor, mi Dios, he planteado en este mensaje la necesidad de seguir plantando, implantando la palabra incorruptible, la palabra perfecta, la profecía más segura en nuestros corazones. ¿Cuántos beneficios tenemos? ¿Cuántas cosas bien se producen cuando la palabra está bien implantada, bien sembrada, bien grabada en nuestros corazones? Gracias, Dios. Todo cerrado, toda cabeza inclinada. ¿Quién dirá en esta mañana, pastor,
Dios me habló a mí, ore por mí, esa mano sincera, bien alto. Dios trató algo conmigo, pastor. Yo necesito implantar la palabra en mi corazón. Yo necesito seguir implantando. Ore por mí. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo necesito seguir implantando esa palabra en mi corazón. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que no tiene a Jesús todavía en su corazón como su Salvador personal? No desprecie el grande amor de Dios. Recíbalo en esta mañana. Entréguele usted su corazón a Jesús. Nunca se arrepentirá. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, a Cristo, para que Cristo salve su alma, perdone sus pecados, hágalo en esta mañana. Él está esperando con los brazos abiertos. Él ya murió por usted, Él pagó por usted, Él derramó su sangre para perdonar sus pecados. Solo falta que usted quiera entregarle su corazón. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía nunca le ha entregado su corazón a Jesús, quiere hacerlo, levanta tu mano, quiero orar por ti. Si hay alguien en esta mañana, yo pastor, habrá alguien en esta mañana que diga, yo pastor, yo necesito entregarle mi corazón a Jesús. Yo necesito entregarle a Cristo mi corazón. Dios te bendiga, ve tu mano. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más en esta mañana? Veo su mano ahí atrás. Veo su mano ahí atrás. Otra ganadora de almas allí, por favor. ¿Habrá alguien más en esta mañana que diga, yo pastor, yo pastor? ¿Habrá alguien más en esta mañana que diga, yo pastor, ore por mí, pastor? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien más que diga, yo pastor, yo necesito a Jesús como mi Salvador personal? ¿Habrá alguien más? Si es necesario dar seguridad de salvación, dé seguridad de salvación. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Yo pastor, levanta tu mano. Quiero orar por ti si hay alguien más. Si hay alguien más, si hay alguien más, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien más? Padre, bendice a estas dos personas que levantan su mano para entregar su corazón a ti. Si hay alguien más que en esta mañana, no lo duden, porque Señor, necesitamos, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Todos los planes que tenemos, mañana no pueden llegar. La muerte puede llegar en cualquier instante y nos vamos. Y qué triste que partamos de esta vida sin haber sido salvos. ¿Habrá alguien más en esta mañana que diga, pastor, yo quiero entregar mi corazón a Jesús? ¿Habrá alguien más en esta mañana? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Veo su mano allí. Veo su mano. Rocío está a un lado de ti. ¿Verdad? Vaya con ella, llámala con cuidado. Muy bien. Alguien más dice, yo también, pastor, quiero entregar mi corazón a Jesús. Ven, ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Si hay alguien más que quieres entregar tu corazón a Jesús, entrégaselo ahora a Jesús. Es la mejor persona a quien tú le puedes entregar tu vida, tu corazón. Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar. No solamente quiere, Él te puede, que es la diferencia. Él es el único. Si hay alguien más en esta mañana que diga, yo pastor también, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, quiero pedirle que me salve. Yo también, yo no sé dónde pasaría mi eternidad, pero yo quiero saber cómo puedo tener la seguridad de mi salvación. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Levanta tu mano. Yo pastor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguno más? Oh Señor, bendice a esta abuelita que también, Señor, ella con un corazón necesitado quiere recibirte como su Salvador personal. Que la hermana que le va a explicar, le puede explicar claramente, detenidamente, igualmente a las otras dos hermanas. Y puedan ellas regocijarse sabiendo que esa salvación es un regalo de Dios disponible para todo el mundo. Porque Cristo ya murió por todos. Solo falta que lo creamos, que lo recibamos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por hablarnos. Quiero pedirle ahora por toda su iglesia. Todos aquí necesitamos la palabra implantada en nuestros corazones. Serán vidas diferentes. Eso producirá una vida diferente cuando la palabra de Dios esté implantada en nuestros corazones. Oh Señor, ayúdenos. Ayúdenos a no cansarnos, a seguir aprendiendo, seguir memorizando, seguir meditando en su palabra cada día. Su perfecta palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdenos a seguir implantando esa semilla incorruptible, esa semilla perfecta, esa palabra segura cada día en nuestro corazón. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.